Cuando 5 actrices infantiles desaparecieron durante una sesión de entrenamiento para un espectáculo en un estudio de cine de Nueva York en 1999, el caso fue enterrado de manera tan sistemática que después de una década de silencio prácticamente se declaró irresoluble. Luego, en octubre de 2009, apareció una sola pieza de evidencia, una videocinta, enviada anónimamente a Ingrid Bestby, antes una prometedora reportera de investigación, ahora reducida a cubrir disputas de zonificación para el City Chronicle. Esa mañana había estado atrapada en una tediosa discusión con Bernard Kroll, un funcionario de la ciudad que podía hablar durante horas sobre requisitos de retroceso, cuando su editor envió un mensaje breve. Paquete urgente, parece extraño. Vuelve aquí. Aliviada de escapar del monólogo interminable de Kroll, Ingrid corrió de regreso a la oficina estrecha del Chronicle sobre una tintorería en Chelsea, donde siempre flotaba un tenue olor a almidón y químicos. En su escritorio yacía un sobreaéreo antiguo, amarillento por el tiempo, con una etiqueta mecanografiada que llevaba su nombre. Dentro había un casete Sony y gocho y una sola hoja de papel. El caso Starlight 5. Por favor, haz algo. El nombre aún ardía como ceniza. 10 años antes, 5 niñas, Kira y Kala Valentine, Zaida Ocampo, Talia Sapiro y Jessica Rowan, habían desaparecido del estudio de Monolith Pictures. Ingrid había perseguido la historia sin descanso, insinuando negligencia e impropiedad, pero el estudio la aplastó, secando sus fuentes, incluyéndola en listas negras y terminando con su carrera. Ahora el pasado había vuelto a salir a la superficie. Fotografió el paquete como evidencia y luego emprendió una desesperada búsqueda de un reproductor obsoleto de 8 milímetros después de horas de callejones sin salida en tiendas de electrónicos y casas de empeño. Finalmente encontró una Sony Handycam funcional en una tienda abarrotada del East Village administrada por un hombre llamado Leo, quien se la entregó por $50 en efectivo. De regreso en su apartamento sombrío, persianas cerradas, conectó la voluminosa cámara a su televisor, tratando la cinta como un artefacto sagrado. La estática dio paso a imágenes granuladas, la fecha confirmando el 15 de julio de 1999, el mismo día en que las niñas desaparecieron. La perspectiva era inquietante, filmado a través de las rendijas de un armario, observando una sala de vestuario iluminada por bombillas intensas. Alguien se había estado escondiendo. Luego 2 figuras entraron, sus rostros instantáneamente reconocibles incluso a través del desenfoque: Talia Sapiro y Jessica Rowan, riendo, vestidas con los brillantes uniformes amarillos de sus fotos promocionales. Un hombre alto con un traje oscuro la siguió, su rostro nunca girando hacia la cámara, su presencia pesada y ominosa. Se sentó en un sofá. Las niñas se agolparon contra él, recostándose en sus hombros y pecho como en una intimidad ensayada, mientras sus brazos las rodeaban en un gesto inconfundiblemente incorrecto. La puerta del armario fracturaba la imagen, el sofá bloqueaba el resto, pero lo poco que mostraba la grabación era suficiente para helar la sangre. Esto no era solo evidencia, era un testigo de algo siniestro que había sido ocultado deliberadamente y ahora, después de 10 años, los fantasmas del Starlight 5 habían regresado para atormentarla. El hombre parecía hablar suavemente a las niñas, inclinando la cabeza hacia ellas mientras respondían con movimientos lánguidos y confiados, su inocencia haciendo que la amenaza oculta fuera aún más aterradora. Después de 3 minutos él se levantó, las niñas obedientemente siguiéndolo fuera de la habitación, la puerta cerrándose en silencio detrás de ellos. Durante otro minuto la cámara se quedó en la sala de vestuario vacía, el silencio sofocante, antes de cortar a negro. Ingrid expulsó la cinta con manos temblorosas, el estómago anudado, y la imagen de esas niñas vulnerables aferrándose a un hombre no identificado grabada en su mente. No era prueba definitiva de un crimen, pero sí evidencia circunstancial condenatoria, confirmación de los rumores que había perseguido una década antes, prueba de que alguien había sabido lo suficiente para ocultarse y grabar ese momento. A la mañana siguiente llevó la cinta al escuadrón de casos sin resolver del NYPD, un lugar cargado con el peso de tragedias olvidadas, donde conoció al detective Marcus Thorne, un veterano cansado pero perspicaz que la recordaba como la reportera agresiva silenciada en 1999. En una sala de interrogatorios estéril le mostró la cinta, negándose a entregar el original. Thorne la vio en silencio, luego la desestimó como débil, anónima, antigua, sin cadena de custodia, el hombre no identificable, las acciones ambiguas. Para él era una granada sin seguro,
políticamente imposible de perseguir contra Monolith Pictures sin pruebas más sólidas. Su advertencia fue clara: procede con cuidado. Al salir de la sala del escuadrón, Ingrid sintió la cinta más pesada que antes, comprendiendo que el sistema no la ayudaría. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por sí misma. Ella comenzó a rastrear a las familias de las niñas desaparecidas, la mayoría rotas y retraídas por años de silencio, pero quedaba una, la madre de las gemelas, Silvia Valentine, quien aún mantenía vigilia cada año. En su bungalow de Queens, el dolor de Silvia estaba grabado en su rostro y en su hogar, lleno de fotos de Kira y Kala. Cuando Ingrid reprodujo la grabación, los sollozos de Silvia cortaron el aire al reconocer los uniformes, la sala de vestuario y el horror de lo que se insinuaba. Desestimando las excusas de la policía como cobardía, empujó años de notas obsesivas a las manos de Ingrid, cronogramas, nombres, sospechas que las autoridades habían ignorado. Juntas extendieron el archivo caótico sobre la mesa del comedor de Silvia, revisando viejos registros y contactos, comprendiendo que la clave no era el hombre del video sino el testigo oculto que lo había filmado. Quien se había agazapado detrás de esa puerta de armario había estado lo suficientemente cerca para conocer la verdad, y después de 10 años, finalmente había decidido hacerse oír. Trabajaron hasta entrada la noche, el silencio roto solo por el susurro de papeles y el golpeteo de teclas, hasta que tomó forma una frágil lista: 20 nombres, diseñadores de vestuario, maquilladores, asistentes de vestuario, un censo de fantasmas a ser perseguidos. Ingrid comenzó desde arriba: Eleanor Vance, diseñadora de vestuario en un gigante de Broadway cuyo aire tras bambalinas estaba cargado de laca y sudor. Al mero mención de Starlight 5 su rostro se desvaneció, los dedos temblando sobre un vestido con lentejuelas, y susurró que había firmado un acuerdo de confidencialidad y que no tenía nada que decir antes de desaparecer en el laberinto de pasillos. David Chen, un maquillador de Soho, se congeló a mitad de la aplicación, manchó lápiz labial en la mejilla de una socialité, luego lo negó todo y amenazó con seguridad. El resto no fue mejor: hostilidad, miedo, negación. 10 años después y el encubrimiento de Monolith seguía firme como concreto vertido. Una grieta apareció en el Bronx. Sarah Jenkins, una asistente de vestuario convertida en costurera de tintorería, cuyas manos temblorosas y ojos humedecidos por lágrimas hablaban de amenazas, listas negras, familias señaladas, pero cuyo miedo la obligó a retroceder llorando a la trastienda. Exhausta, Ingrid comprendió que no obtendría cooperación. Necesitaba ventaja. La cinta debía revelar algo. En Digital Forensic Solutions en Midtown, la doctora Iris Thorne digitalizó la High 8, murmurando sobre ruido, desentrelazado, compensación de movimiento y los límites de la cinta magnética degradada. La mejora afiló bordes y estabilizó el cuadro, pero se negó a mostrar el rostro del hombre. Cuadro por cuadro avanzaron hasta que un perchero cromado arrojó un reflejo fragmentado, la persona oculta tras la cámara, un destello de mejilla entre rendijas, una camisa azul-verde de paisley, un cronógrafo voluminoso de pulsera metálica. Thorne imprimió la imagen, Ingrid la tomó y condujo hasta Silvia Valentine, quien extendió fotos espontáneas de días de entrenamiento sobre su mesa de café. 2 repasos no arrojaron nada. Luego emergió una figura en el fondo delgado, ansioso y medio cubierto por un estante de vestidos, vistiendo esa misma camisa de paisley y ese mismo reloj utilitario. Las notas de Silvia le dieron un nombre: Warren Gentry, asistente de vestuario. Con un nombre, la cacería se aceleró y el hombre se evaporó, sin redes sociales, sin registros, direcciones que se desangraban en apartados postales y números muertos. Finalmente, una factura de servicios en un complejo de ladrillo descascarado en Flushing. Ingrid se estacionó a la vuelta de la cuadra y observó hasta que una versión demacrada y atormentada de la foto apareció bajo la luz tardía, con una bolsa de compras reutilizable y un sobresalto en cada movimiento. Lo siguió hasta una tienda de esquina, merodeó en su periferia entre frijoles enlatados y sopas abolladas, luego lo siguió afuera y eligió la fuerza bruta sobre la paciencia. Warren Gentry. Él giró, reconoció el peligro en su nombre, dejó caer su bolsa, la leche estallando blanca sobre el concreto, y huyó. Los claxones estallaron mientras cruzaba el tráfico. Ingrid corrió. La caza había comenzado. Ingrid persiguió a Warren por las calles, sus botas resbalando en el pavimento mojado, hasta que él giró hacia un callejón oscuro abarrotado de contenedores y muebles desechados, solo para encontrarlo bloqueado por una cerca alta. Acorralado, temblando,
Warren lo negó todo hasta que Ingrid mostró la imagen fija de su reflejo en la cinta, la camisa de Paisley, el reloj voluminoso. Sus defensas se derrumbaron en lágrimas y desesperación, admitiendo que la culpa lo había atormentado durante una década. Al principio aterrorizado al silencio, más tarde llamó a Ingrid desde un número bloqueado, organizando un encuentro en el desolado muelle de Queens, donde el olor a óxido de los embarcaderos abandonados se mezclaba con el aire salado. Allí, encorvado en un banco y temblando, Warren finalmente confesó, se había escondido en el armario de la sala de vestuario el día que las niñas desaparecieron, reconociendo la poderosa voz de Arthur Sterling, el principal ejecutivo de Monolith Pictures, mientras lo veía con las niñas. Había filmado por instinto, aterrorizado pero obligado a documentar lo que sabía que estaba mal, y luego enterró la evidencia bajo años de amenazas, acuerdos de confidencialidad y miedo. Pero Sterling no había estado solo. Preston Blackwood, un financiero despiadado y el aliado más cercano de Sterling, también estaba en el set. Ambos hombres saliendo poco antes de que las niñas fueran reportadas como desaparecidas. La revelación golpeó a Ingrid como un puñetazo. Dos de las figuras más intocables de Nueva York, protegidas por dinero, abogados y lazos políticos, implicadas en el crimen más oscuro imaginable. Los días siguientes se dedicaron a hurgar en sus vidas Sterling, el carismático rostro público de Monolith con una respetabilidad cuidadosamente cultivada, y Blackwood, el magnate en las sombras cuya riqueza lo aislaba de las consecuencias. Todo lo que tenía Ingrid era una cinta granulada y la palabra de un testigo roto, muy lejos de ser suficiente para derribarlos, pero sabía que tenía que actuar. Eligió sacudir la jaula. Llamando a la oficina de Sterling, exigió comentarios sobre nuevas pruebas que lo vinculaban a la desaparición de Starlink 5. La asistente atónita prometió pasarlo a lo legal y luego cortó la llamada. En cuestión de horas llegó la represalia. Los abogados de Monolith amenazaron con demandas catastróficas, ruina financiera y la destrucción de la reputación de Ingrid, pintándola como una obsesiva deshonrada aferrada a una vendetta. Al ver el rostro de su editor palidecer mientras garabateaba notas durante la llamada, Ingrid supo que la guerra realmente había comenzado. Sabíamos que esto pasaría, Dave, dijo Ingrid, pero su cansada respuesta cortó profundo. La verdad sola no podía proteger a un periódico que apenas lograba pagar la nómina. Al decirle que dejara la historia y volviera a las variaciones de zonificación, ella se negó, solo para sentir el peso de la represalia esa misma noche, un sedán oscuro siguiéndola por calles mojadas por la lluvia, faros cegadores, motor rugiendo, hasta que logró perderlo en el laberinto del West Village, el corazón golpeando con la certeza de que había sacudido la jaula de Sterling y Blackwood. Aterrada, escondió la cinta, la confesión grabada de Warren y copias digitalizadas en una caja de seguridad. Luego advirtió a Warren a través de un teléfono desechable que huyera a casa de su hermana en el norte. Pero la escalada llegó rápido. Su apartamento allanado con precisión quirúrgica, sus archivos robados, su computadora borrada, nada tomado excepto el caso. Cuando el detective Thorne llegó, el rostro sombrío, ella confesó que su testigo había nombrado a Arthur Sterling y Preston Blackwood. Thorne murmuró que eso complicaba las cosas, demasiado poderosos, demasiado inteligentes para dejar un rastro. Sin embargo, solo en la sala del escuadrón más tarde, atormentado por los recuerdos del dolor de Silvia Valentine, Thorne decidió investigar fuera de registro, adentrándose en las sombras de la ciudad a través de su contacto en la división de vicios. Con whisky en un bar de Meatpacking, Mike Sánchez susurró sobre un anillo clandestino de élite, videos ilícitos, niños, fiestas privadas, el nombre de Blackwood siempre en la periferia, Sterling intocable pero siempre presente. La revelación heló a Thorne. Esto era más grande que un secuestro, quizás una década de abuso sistemático, el Starlink 5 no perdido sino consumido por algo monstruoso. Se reunió con Ingrid en un restaurante de madrugada, deslizándole informes redactados, y con la voz baja de urgencia describió los rumores, la trata, la industria oculta entre la élite de Nueva York. Ingrid se sentó pálida y en silencio, su café intacto, las implicaciones enroscándose alrededor de su garganta como un lazo. Cree que las niñas siguen vivas, susurró, las palabras casi rompiendo su voz, y por primera vez, el horror no estaba en sus muertes sino en la posibilidad de que nunca hubieran escapado. La esperanza era agonizante, la posibilidad aterradora, e Ingrid lo sintió como una piedra en el estómago. Si las niñas estaban vivas, era peor que la muerte. 10 años de abuso sistemático tallados en sus almas. Ahora serían mujeres,
pero mujeres rotas, intercambiadas y filmadas como mercancías. El pensamiento la enfermaba, pero también endurecía su determinación. Lo que había comenzado como periodismo ahora era una misión de rescate, y la clave estaba en el imperio inmobiliario de Preston Blackwood. Con la ayuda de Kenji Tanaka, un contador forense, excavó entre capas de empresas fantasma y cuentas offshore hasta que emergió un patrón. Una villa apartada en Hudson Valley comprada a finales de 1999, reacondicionada con aislamiento acústico, cercas reforzadas, sensores de movimiento y sistemas de seguridad muy por encima de un retiro normal. Las altas facturas de servicios delataban un uso constante e intenso. Ingrid condujo hacia el norte, vigiló la propiedad desde una colina boscosa y, a través de sus binoculares, observó a los guardias patrullar con pereza, sus rutinas descuidadas por la complacencia. Cerca de la medianoche, un sedán negro llegó y Arthur Sterling mismo salió bajo la luz del porche, confirmando su peor sospecha. Permaneció toda la noche, congelada pero sin parpadear, hasta que el amanecer trajo la revelación que destrozó su corazón. Detrás del vidrio polarizado del ala este apareció una joven demacrada con un vestido blanco, moviéndose con rigidez mecánica y vacía, su largo cabello oscuro colgando lacio, su rostro inexpresivo. Era un fantasma, una muñeca rota donde antes había habido una niña llena de promesas, prueba de que el Starlink 5 estaba vivo pero destruido. Las lágrimas nublaron la vista de Ingrid, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. Esto ya no se trataba de historias ni susurros, se trataba de salvarlas. Bajó la colina a toda prisa, agarró su teléfono con manos temblorosas y marcó. La línea sonó hasta que una voz ronca y cansada respondió: Thor, detective, soy Ingrid. Las encontré. Están vivas. Sus palabras entrecortadas apenas habían salido de su boca cuando la realidad la aplastó. Si las niñas habían sobrevivido, habían soportado una década de abuso sistemático, filmadas y explotadas, sus vidas drenadas hasta convertirse en mercancía. Thorne le ordenó esperar, pero Ingrid sabía que la demora significaba el borrado. Cortó la llamada, se deslizó dentro de la villa y atravesó el laberinto de pasillos de mármol y corredores estériles hasta llegar al ala este. Detrás de puertas insonorizadas las encontró Talia Shapiro mirando fijamente desde una silla, Jessica Rowan rígida en una cama, Kira Valentine caminando de un lado a otro con murmullos quebrados, vivas pero destrozadas. Sus habitaciones cableadas con cámaras que transmitían a un centro de control palpitante de monitores y servidores que catalogaban años de horror. La evidencia era abrumadora. Nombres de clientes desfilaban por las pantallas, la red de explotación quedaba al descubierto. Grabó furiosamente, registrando cada detalle, hasta que la consola pitó y alarmas rojas aullaron por el pasillo, bañando las paredes con una luz color sangre. Aferrando la tarjeta de memoria como un salvavidas, huyó de la sala de control solo para encontrar a Arthur Sterling y Preston Blackwood esperando al final del corredor, bloqueando su escape. La mano de Blackwood temblaba con una pistola, el agarre de Sterling en su teléfono resbalaba de pánico. No debió haber venido aquí, señora Best Buy, dijo Blackwood, su voz temblando a pesar del acero en sus palabras. Sterling sonrió con desdén, forzando valentía a través del miedo. ¿La policía? Nosotros somos dueños de la policía. Somos dueños de esta ciudad. Pero sus ojos los traicionaban, poco acostumbrados a la confrontación, sacudidos por una verdad que habían ocultado demasiado bien durante demasiado tiempo. Avanzaron, lentos e inseguros, depredadores sorprendidos parpadeando bajo la luz, mientras Ingrid permanecía en el corredor, la adrenalina ardiendo, la tarjeta con la ruina de su imperio apretada en su puño. ¿Cree que puedes ponernos?, se burló Blackwood, su mano armada temblando. El orgullo de Sterling era nauseabundo, jactándose de que Kaya y Saria habían sido demasiado débiles, que sus vidas solo habían tenido sentido gracias a los monstruos que las destruyeron. Ingrid sabía que no podía luchar, solo escapar, y en un impulso desesperado se atrincheró en la sala de control, destrozando las consolas e inundando el espacio con espuma contra incendios. Sterling y Blackwood resbalaron en el caos, los disparos fallando, maldiciones resonando mientras ella huía por los pasillos, derribando la puerta de servicio deformada y corriendo hacia el bosque con la tarjeta de memoria apretada contra su pecho. Las luces policiales destellaron en la carretera principal. Thorne había llegado y ella se desplomó en la seguridad, golpeada pero viva. Horas más tarde, Silvia Valentine, sobresaltada por una llamada,
escuchó las palabras que había rezado por 10 años para oír. Las encontramos. Kira está viva. En la villa reinaba el caos, ambulancias, sirenas, la fortaleza, ahora una escena del crimen, y aún así la mirada de Silvia se fijó solo en la camilla donde yacía su hija, pálida y rota, los ojos vacíos, sin saber. Mami, susurró Kira días después en rehabilitación, una palabra frágil que cargaba con el peso de la supervivencia, de la esperanza. Los restos de Kaya y Saria fueron descubiertos en el bosque, sus trágicos finales un amargo contrapunto al milagro de la supervivencia, mientras Sterling y Blackwood eran arrastrados a la luz, su red de depravación expuesta, su poder aniquilado en los tribunales. Las grabaciones de Ingrid destrozaron la fachada de una industria, derribando reputaciones y dejando al descubierto la podredumbre bajo su glamour. Su carrera fue redimida, pero más que eso, su propósito fue afilado: hablar por los silenciados, perseguir las verdades que el poder más temía. Al ver a Silvia abrazar a su hija bajo la luz de primavera, Ingrid sintió la sombra del horror, pero también el destello de la esperanza, el conocimiento de que aunque la oscuridad era inmensa, la lucha no había terminado, y ella tampoco.